Buenas noches. Gracias a Dalia. Bienvenidos a todos los que estáis ahí conectándoos. Buenas tardes, buenas noches, según donde estéis. Antes de exponeros lo que vamos a hacer en este curso, permitidme que me presente brevemente. Mi nombre es José Luis Pascual y realmente en el mundo de perdón, en el mundo de la astrología yo me he destacado más sobre todo por la rama de la meteorología, de la predicción del tiempo a largo plazo. Permitidme que os cuente cómo llegué a esta cosa que no es tan habitual en el mundillo astrológico. Mirad, yo empecé, aún no había cumplido los 14 años. Cuando empecé me monté en casa, en la parte alta, con una terraza y un granero al lado. Me monté un observatorio meteorológico, instalé una serie de aparatos y empecé a tomar registros diarios del tiempo. Eso fue durante 4 años hasta que hice el curso preuniversitario y entré en la universidad y aquello ya se acabó. Eh, Mi interés por la meteorología y sobre todo por las relaciones entre el cielo, la luna, los planetas y el tiempo vino porque mi padre en Navidades venía con un calendario de color rojo, que era el calendario zaragozano, en el cual fase de la luna a fase de la luna, semana a semana, predecía el tiempo para un año completo. Y era un calendario que la gente en el campo le tenía una gran fe. Describía minuciosamente cómo iba a ser cada fase de la luna y a mí como niño que era entonces me excitó la imaginación de tal manera que me propuse, posiblemente inconscientemente, yo esto lo tengo que saber hacer, porque los meteorólogos en esa época era el tiempo de Mariano Medina, del malogrado Mariano Medina, un gran meteorólogo que algunos los podréis conocer porque salía todavía en televisión española en blanco y negro y dibujaba los mapas del tiempo con tiza cada noche, pues si acertaban el tiempo para 1 o 2 días ya era un gran éxito. Y yo me preguntaba, ¿cómo este hombre describe para todo el año lo que va a hacer? Y la gente compra el calendario. Bueno, pues yo empecé a indagar, a anotar sistemáticamente el tiempo cada día, a hacer mis estadísticas, porque ya en el instituto, en bachillerato, pues hacíamos una introducción a la estadística. Empezaban a circular los primeros libros de astrología con guías psicológicas por el signo solar, pero daban también pronósticos para cada signo. Había tablas de entradas de la luna en los signos del zodíaco. Entonces a mí me permitía eso, saber cada día en dónde estaba la luna, relacionarla con el tiempo que hacía, las fases, etcétera. Bueno, pues esto fue un inicio que se truncó porque, claro, luego tú vas a la universidad, yo me licencié en químicas. He ejercido como profesor de secundaria, profesor de física y química, hasta que me jubilé hace 12 años y los estudios me absorbieron por completo y aquello se quedó parado. Pero eso no siguió para... Me picaba mucho la curiosidad de la influencia de los astros. Empezaban a llegar, eran los años 70, los primeros libros de astrología a España, fundamentalmente de Editorial Kier, libros de Max Heindel, etcétera. Después apareció ya, conocimos gente que le gustaba la astrología, que tenía libros de André Barbol, etcétera. Y a finales del año 87 retomé la costumbre de cada día anotar el tiempo que hacía y poner ya, teníamos entonces, no teníamos aún ordenadores, pero teníamos efemérides, podíamos hacer mapas del cielo y yo fui contrastando los planetas, las situaciones, las configuraciones con el tiempo que iba sucediéndose. Todo aquello pues era un poco dar palos de ciego porque carecíamos de bibliografía, por supuesto, ninguna referencia en los libros de astrología se hablaba del tiempo ni del clima, pero de las pocas cosas que yo pude organizar, presenté un trabajo en el año 1994 en unas jornadas astrológicas en Peñíscola que organizaba Vicente Casaña
lo presenté a un concurso que era el Premio de Investigación Astrológica Demetrio Santos. Y tuve la suerte de que me dieron a mí el primer premio. Con eso, pues empecé a ser conocido en el mundo de la astrología y no solamente a ser conocido, sino a conocer astrólogos, incorporarme a los congresos, participar, pero sobre todo decir, conoces gente y la información circula en un momento tan privilegiado que es cuando se empezó a buscar en las bibliotecas textos antiguos para tratar de adaptarlos por ejemplo, pues al castellano actual y publicarlos y darlos a conocer al colectivo astrológico. Fue así como participé a través de la Escuela de Traductores de Sirventa en las adaptaciones al castellano actual del libro Cumplido de Alía Benrahel, del libro de los Juicios de las Estrellas de Abraham Benezra, que tenían parte meteorológica, pero muy poco extensa, muy reducida. Pero algo había, ya había indicios, ya era un comienzo, era ya entroncar con la tradición anterior. Fue muy importante que otro libro que tradujimos en la Escuela de Traductores de Sirventa, que fue una gran creación encabezada por Tito Maciá, también adaptamos al castellano actual un libro de Abraham Zacuto, un sefardí de Salamanca, el libro el Tratado Breve de las Influencias del Cielo. Y este ya contenía una parte de meteorología importante, específica, en la cual se hablaba de vientos españoles como el cierzo y el gallego, y los efectos que tenían los vientos, los diferentes vientos en España. Incluso decía que cuando todos los planetas estaban retrógrados, pues que era como un diluvio, y daba un ejemplo, el del año 1503. Ya eran unos avances sustanciales. Por otra parte, los compañeros de Gracentro, entonces dirigían José Luis Carrión y Mariano Ladrén, adaptaron también al castellano moderno un libro específicamente dedicado a la predicción del tiempo, la Suma Astrológica de Antonio de Nájera, que era portugués, se publicó en Lisboa en 1632, pero estaba publicado en castellano. Esto eran unos avances enormes para poder trabajar ya en serio la astrometeorología. Descubrimos que había un texto español, precisamente el primer texto escrito en castellano de carácter científico, el Libro de las Cruces, con una importantísima parte meteorológica. Pues lo fuimos incorporando. En estas apareció Internet, podíamos comunicarnos con cualquier parte del mundo, se estaban digitalizando bibliotecas y en pocos años aquello ya fue una explosión de información. Pudimos conocer los trabajos de una serie de autores en el Reino Unido, el Barbour Institute del Reino Unido, en la Universidad de Pensilvania, eh, japoneses que estaban trabajando este tipo de textos. Y últimamente ya apareció un texto específico sobre la predicción del tiempo a cargo de Benjamin Dykes, traducción, adaptación al inglés de libros antiguos. Bien, pues ya teníamos recopilada, si no la totalidad, casi la totalidad de los textos antiguos que trataban de la predicción astrológica del tiempo. Cosa que hoy puede chocar, porque hoy, ¿qué astrólogo se dedica a predecir el tiempo? Como antiguamente el astrólogo que normalmente lo financiaba un mecenas, o el rey, o los que estaban a cargo del rey, sociedades básicamente agropecuarias, de economía agrícola y ganadera. La predicción del tiempo a largo plazo era crucial para saber si en los secanos había que dejar las tierras en barbecho, si había que cultivar, etcétera, etcétera. Hoy
La astrometeorología yo creo que es más útil que nunca en plena crisis climática que estamos padeciendo. Los que estáis en España, no tengo que decir lo que estamos viviendo estos días, especialmente en el sur. Pero es que si en el hemisferio norte las nevadas y los fríos han sido extraordinarios. Las inundaciones igualmente. El rosario de borrascas que nos han visitado en latitudes bastante al sur, como por ejemplo el norte de África, han sido completamente excepcionales. Luego tenemos un invierno en el hemisferio boreal completamente fuera de los cánones. Pero es que si nos vamos al hemisferio sur, que están ahora en pleno verano, podemos citar los incendios en Chile, pero las inundaciones en Patagonia. En Buenos Aires nos llegan noticias que se acerca una tormenta tremenda, los incendios y las inundaciones de Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Mozambique, Madagascar, podemos citar tifones en el oriente. Si vais a los cielos, los veréis muy cargados. Ahora os puede chocar, pero hemos tenido todo un stellium del Sol, de Marte, de Venus y de Mercurio que han venido circulando juntitos, primero por el signo de Capricornio y ahora los tenemos en Acuario. Y por si nos faltaba algo, tenemos en el cero Aries la conjunción climatérica de Saturno-Neptuno. Si vais a Richard Tarnas, Cosmos y Psique, relaciona los aspectos de estos dos planetas con grandes aguas. Cita, por ejemplo, el caso del huracán Katrina, pero también habla de relacionado con sucesos, acontecimientos sociopolíticos, y yo os aconsejo que os leáis lo que dice Tarnas y que lo adaptéis a lo que está sucediendo en el mundo. Estamos en pleno cambio y veréis que concuerda bastante lo que dice Tarnas con el tipo de sucesos que ahora estamos viviendo, nada fáciles de predecir, pero que podéis ver que son del corte de lo que él dice en el ciclo de Saturno con Neptuno. Bueno, creo que ya os he introducido bastante en cómo llegué yo a la astrometeorología y ahora os diré cómo nació el curso que os proponemos cursar si es que os interesa introduciros en el tiempo de la predicción del tiempo a largo plazo mediante métodos astronómicos. Vale decir lo mismo astrológicos. Bueno, pues una vez que yo tuve en mis manos toda la información, toda la bibliografía que trataba de métodos astrológicos de predicción del tiempo, yo cogí entonces los registros meteorológicos, básicamente de la península ibérica. No digo España porque no puedo separar España de Portugal e incluso las Islas Canarias son parte de España. Podríamos decir Europa Occidental si queréis. Yo cogí las grandes efemérides, que las tenemos. Por ejemplo, la Agencia Estatal de Meteorología publica anualmente unos calendarios y para cada día del año da grandes eventos que se han producido o en este siglo o en el anterior o incluso en siglos anteriores. Luego tenemos estudios climatológicos muy detallados de grandes sequías, de grandes inundaciones, de grandes fríos, de grandes calores. Entonces yo elegí ahí dos vías: coger los grandes eventos climáticos y ver qué cielos había en ese momento. Y viceversa, disponiendo hoy de los ordenadores que no teníamos cuando yo empecé este trabajo, que calculamos cielos en cuestión de segundos, ver configuraciones celestes importantes. Si tenéis conocimientos de astrología, sabéis que no es difícil. Tenemos que buscar conjunciones de los grandes planetas, estructuras como cruces, es decir, de cuadradas, oposiciones, ciclos planetarios, etcétera. Es decir, cielos muy potentes, ¿qué pasó en esos días? Y viceversa, sucesos climáticos o meteorológicos muy potentes, ¿cómo estaba el cielo en esos momentos? A partir de ahí yo pude construir los marcadores de las sequías, de los ciclos de lluvia, de los calores, de los fríos, etcétera. Después hay también
una faceta que os resultará mucho menos conocida, que es el de los lunaristas, personajes que una vez que Newton eh, construye la teoría de la gravitación universal y se demuestra la influencia que la Luna tiene en las mareas, se pregunta, si la Luna gobierna las mareas oceánicas, antes gobernará las mareas atmosféricas y por tanto el tiempo. Aparecen así personajes como Giuseppe Toaldo, como Lamarck, el precursor de la teoría de la evolución, uno de los mejores naturalistas que ha tenido Francia, o ingleses como Stephen Martin Saxby, o Brownie, o franceses como Mathieu de la Drôme, etcétera. Hay toda una serie de autores que están incluidos en el curso y que entran dentro de nuestros trabajos. Entonces, paso a detallaros los objetivos del curso. Mirad, se supone que los que podéis entrar en el curso tenéis ya algunos conocimientos astronómicos y astrológicos. De todas maneras, para empezar, será lo primero que que hagamos. Estudiaremos la naturaleza física de los aspectos. Y repito o recalco lo de la naturaleza física. ¿En qué se distingue una conjunción de una cuadratura? Y no iremos solamente a si es fuerte o débil, bueno o malo, benéfico o maléfico, sino hablaremos de armónicos, de tensiones entre armónicos, etcétera. Aquí aplicaremos la teoría de las ecuaciones fundamentales de Demetrio Santos. Nos permitirán discriminar por qué un trígono lo vamos a considerar aquí muy poco, en cambio una cuadratura, una oposición o una conjunción van a ser para nosotros vitales. Insistiremos en conceptos importantísimos, por ejemplo, toda esta racha lluviosa que hemos tenido sobre Europa Occidental comenzó con traslaciones de luz, o si vamos cómo lo expresa Ben Ezra, cesiones de fuerza. Un aspecto fundamental será ver si los planetas van rápidos o lentos. Los astrólogos suelen fijarse en si un planeta está en domicilio o en exilio, en exaltación o en caída. Para nosotros va a ser mucho más importante saber si va rápido o lento. Sí que nos lo dan unas efemérides o un programa, pero aprenderemos a simple vista a través de la carta. Una de las cosas en la que os tengo que adiestrar es, al ver una carta, vamos a tratar básicamente de cartas de lunas nuevas y lunas llenas, con los planetas ahí como están, y nos fijaremos, a simple vista tenemos que discriminar si un planeta va rápido o lento, porque es de vital importancia para ver si va a llover o no va a llover. Y luego los aspectos, esto es astrología mundial, los vamos a comprobar. Veremos que con tal aspecto lloverá o no lloverá, dependiendo de qué planetas están implicados en el aspecto y de la velocidad a la que se mueve. Esto tiene que ver con un fenómeno físico, que es el de la resonancia. Me vais a estar a mí siempre oyendo hablar de cuestiones físicas, que es de lo que yo entiendo y he sido profesor. Por tanto, aquí con símbolos no nos vamos a conformar. Vamos a predecir el tiempo y nos tenemos que basar no en símbolos, sino en fuerzas físicas. Introduciremos un concepto básico de la astrometeorología, que es el de la apertura de las puertas. Fijaros que esto es un lenguaje casi de los meteorólogos. Los meteorólogos, los que estéis en España, habréis oído decir que están abiertas las puertas del Océano Atlántico para la lluvia. Aquí veremos qué aspectos entre planetas se llaman aberturas de las puertas para las lluvias, para los fríos, para los vientos. Un aspecto que nos tenemos que meter en detalle es estudiar las complejidades, todas las sutilezas del movimiento de la Luna. La Luna es un planeta planeta lo llamamos en astrología, lo sabéis,
los astrónomos no, pero nosotros sí, muy de complejos muy, movimientos muy, muy complicados. Pues nos tendremos que mirar y tener en cuenta si está en el perigeo, si está en el apogeo, dónde está el nodo para saber los barridos que hace semanalmente sobre el ecuador, etcétera. Con lo cual, fijaros que ahora vamos a experimentar los aspectos. Tendremos un programa astrológico, tendremos unas efemérides y sabremos qué aspectos hay en el cielo. Y los vamos a experimentar cotidianamente con lo que esté sucediendo allá donde estemos. Naturalmente, los aspectos son marcadores universales, pero los tenemos que individualizar al lugar donde estamos. ¿Y eso cómo se hace? A través de las cartas de las lunas nuevas y de las lunas llenas, veremos los ángulos y las regencias, por supuesto. Estudiaremos lo que os he dicho yo, que ha sido mi labor básicamente, una aportación, si queréis, algo original, interpretar los eventos meteorológicos importantes con rachas de sequía o de humedad. Como veremos lo que ha sucedido en el pasado, estaremos adiestrados para ver estos marcadores en el futuro, cómo se pueden implementar para la previsión. Y decir, en mi país este año esperamos grandes lluvias o grandes sequías. Y prevenir a los sectores socioeconómicos interesados en conocer este tipo de hechos. Bien, pues aquí tenéis. El objetivo fundamental del curso es ser capaces de predecir inundaciones, ciclos húmedos y de sequía, de tiempo extremo, con meses o incluso, si queremos, con años de antelación. Evidentemente, cuanto más lejos nos vayamos en el tiempo, menos claros, menos definidos vamos a ser en el pronóstico. Lo mismo que una montaña, cuanto más lejos estemos, se ve más difuminada. Pero la astrometeorología puede dar respuesta a este tipo de preguntas, a este tipo de cuestiones, donde no alcanzan las supercomputadoras ni la climatología actual. Yo, perdonadme que lo diga así de contundente, pero es que puedo decir que esto es así. El curso tiene dos niveles. Cada uno tiene 12 clases de una hora de duración. Tenemos nivel uno y nivel 2. Ambos niveles están dotados con dos libros. En el primero, el tomo uno, pues es toda la exposición básica en el cual se proponen en cada tema, me parece que son 10 o 11 temas, se proponen al final una serie de ejercicios para adiestraros en el manejo, en la profundización de conceptos astrológicos básicos. Tiene el tomo, digamos, sería la teoría, la exposición, y luego un solucionario de los ejercicios y de los problemas. Hay que completar más de 200 ejercicios y resolver 20 problemas de predicción. Yo creo que es para ser un nivel uno, es decir, se sale pertrechado con un buen nivel ya de que nos podemos empezar a plantear predecir el tiempo para nuestra región, para nuestro país. Pero claro, os he dicho, esto es lo básico. Tenemos un nivel 2 con la misma duración y también hay ya dos tomos más extensos que los del nivel uno si queréis, y aquí ya no hay ejercicios. Aquí ya vamos a por materia pura y dura. Los inscritos en el curso, pues el precio y el envío de los dos tomos a vuestro domicilio no os cobraré nada. Si os matriculáis, yo me decís a dónde lo tengo que enviar y os lo envío. No importa que sea España, a otro país de Europa, como si se va a América del Norte, América del Sur. Es una cosa que yo he decidido hacer así, en fin. eh, Tenéis un apoyo para seguir las clases, independientemente de que ya sabéis que los vídeos de cada clase estarán colgados en la web durante un año. Es decir, si asistís a la clase en directo, pues muy bien.
que tenéis que trabajar o os ha surgido un inconveniente, lo que sea, lo podéis ver en diferido durante un año. Y aparte de ello, yo os envío los 2 tomos de cada nivel una vez estéis matriculados. ¿Qué material es aconsejable para seguir en el curso? Obviamente, un buen software astrológico. Yo os diría aconsejable el Kepler de Miguel García. ¿Por qué? Porque aquí eh, todo- todos los asuntos de cálculos de ciclos y los intríngulis de la luna los introdujo Miguel García por sugerencia mía. ¿Cuál es el inconveniente? Es un programa antiguo, es un poco ingrato de manejar y emplea el sistema operativo MS2. No hay problema porque hay quien le ha puesto un parche, lo podéis localizar a través de Internet y bueno, si no estáis acostumbrados, el inconveniente es que hay que adiestrarse en saber manejarlo. Pero bueno, siempre podemos aportaros alguna orientación. Si tenéis otro programa, pues tanto da, es decir, vamos a hacer lunas nuevas, lunas llenas. Lo que ocurre es que supongo que otro tipo de software os permite calcular ciclos, cuando se van a producir las conjunciones, o incluso los hay que dan efemérides, pero en fin, yo recomiendo, aunque ya no se imprimen, ya no se publican, unas buenas efemérides astronómicas para tener día a día las posiciones de los planetas y los aspectos y a qué hora se producen. Hay dos recomendables que yo conozco, son las de Éureas, son francesas, y las de Saint-Michel. Estas creo que son las Rosacruces. Ambas son muy buenas y se basan en los datos de la NASA. Si tenéis otras, pues no creo que haya gran problema, pero en fin, nos podemos ir entendiendo a lo largo del curso. Las efemérides son importantes, ¿eh? Es algo que ha perdido el uso entre los astrólogos, pero para mí son básicas. De hecho, en astrología mundial o en astrometeorología, para mí imprescindibles. Aquí tenéis la portada primer tomo del primer nivel. Mirad, pues aquí tenéis los índices de materias, por dónde empezar, una pequeña introducción. Astronomía para comprender los influjos celestes, que sería astronomía a simple vista prácticamente, y un poquito meternos en la teoría de los aspectos, profundizar algunos conceptos básicos de astrología. Bueno, pasar a la práctica, que sería calcular las primeras cosas, repasar domicilios, exilios, regencias, tal. Las aperturas de las puertas, aspectos básicos en la predicción del tiempo. Nos meteremos, dice, jerarquización planetaria. ¿Por dónde empezamos? Por lo más gordo hacia lo más fino. Lo más fino será la última ficha de dominó, que es, es la luna, perdón. Nos basaremos para ello en un libro básico y un libro ya español. Bueno, español, Libro de las Cruces, es una traducción del árabe. Pero los historiadores de la ciencia nos dicen que estaba ya en la España visigoda. Eso nos lo dice Juan Bernet, por ejemplo. Estudiaremos la retrogradación planetaria en relación con las rachas climáticas. Una cosa que os puede sonar a chino, las 3 condiciones de Al-Kindi para esperar lluvias durante el mes entrante, solo se encuentra en el libro del mundo de Ben Ezra, esta cita. Geografía zodiacal, nos meteremos con un tema peliagudo. Los que estamos en Europa, sobre todo en España, tenemos listas de cada signo, qué regiones rige. Pero los que estáis en América, me parece que aquí hay mucho, mucho terreno por hacer. Y la astrometeorología para mí es fundamental para descubrir regencias de países, porque, por ejemplo, para el mes de abril esperamos la conjunción Marte-Júpiter en Aries. Yo para esta época
espero que deje de llover en la península ibérica. Pero eso no quiere decir que vaya a dejar de llover en todo el mundo, sino que en otras regiones empezará un ciclo húmedo. Y entonces eso nos permite ver qué país, a qué países afecta cada signo. Entraremos si los efectos son inmediatos o diferidos. Si esto se parece mucho a la pregunta de astrología horaria. En realidad tiene que ver mucho con la horaria, la astrometeorología. Hacemos una carta de una lunación y analizamos el regente y la luna y los aspectos. Bueno, etcétera. ¿Ves? Y al final tenéis que hacer 20 problemas de predicción. Como decía, cada tema tiene una colección de ejercicios que hay que realizar, y realizando esos ejercicios, como buenos alumnos, profundicéis en la materia. Naturalmente, estáis en casa, el profesor no se encuentra con vosotros, pues tenéis el solucionario tanto de los ejercicios como de los problemas. Ya os digo que para los matriculados os lo enviaré a vuestro domicilio sin coste alguno. Si el nivel uno os ha convencido y tenéis ganas de profundizar en un nivel 2 y llegar hasta donde yo he llegado, porque aquí no me guardo ningún secreto, ya me explicaréis qué utilidad tiene, pues tenemos un nivel 2 que aquí esta es la portada del tomo uno del nivel 2 y aún hay un segundo tomo, que ya veis que aquí nos metemos con astrocartografías, pero unas astrocartografías mucho más sencillas y que las que se suelen utilizar por ahí con las líneas estas de Atacir, del Azimut y todo aquello. Bueno, aquí tenéis el índice 2, pero eso ya los que os decidéis por hacer un segundo nivel, pues ya os lo contaré. Aquí están los temas y que sepáis que hay también dos libros más. E igualmente a los matriculados yo os lo envío a domicilio sin coste alguno. Efemérides, pues aquí, mirad, yo tengo las dos, por tanto las puedo aconsejar. Para mí es importante trabajar con efemérides y más en este campo. Si no, hay programas que también imprimen efemérides. Me parece que el Kepler, aquel americano, lo hacía. También tenéis las efemérides Rafael, también son muy completas. Traen perigeos, apogeos de la luna, ocultaciones de planetas. Y esto está por ahí. Creo que todavía se edita. Esta es del año 24. Y lugares donde se pueden adquirir materiales de este tipo, pues en iberlibro.com. Las efemérides, ya digo que hoy día no las publican porque los astrólogos han perdido la costumbre de usarlas. O sea que si no las tenéis y deseáis adquirirlas, han de ser de segunda mano, por ejemplo, en este portal. Tenéis la librería Epsilon en Barcelona que se reabrió tras la muerte de Joan Nuez, una librería con mucha tradición. Siempre a través de Amazon podéis encontrar alguna cosa. Y en fin, programa recomendado, ya os digo que el CPA de Miguel García tiene sus inconvenientes, pero para este curso tiene las ventajas de que Miguel García en aquellos años, que fueron los años 90, escuchó a todos los astrólogos que asistíamos a congresos y cada cual le pidió que aportase, que programase un determinado aspecto. Eh, Él vino un día a mi casa y estuvimos introduciendo toda una serie de elementos para calcular movimientos de la luna, etcétera, etcétera. Entonces es un programa que tiene cosas que otros programas no dan. No es amable de utilizar y tiene el inconveniente de que no es un programa que va con Windows, aunque hay un parche que hace que funcione hoy día en cualquier ordenador. Bueno, si tenéis alguna duda, os doy mi dirección email, ahí tenéis teléfonos y la página web, podéis anotarla. En la página web hay cantidad de materiales sobre astrometeorología
sobre astrología general y, en fin, allí hay bastantes cosas que os pueden interesar. Artículos de astrología general, en fin, y en esta página web, pues tiene un cuarto de siglo ya. O sea que ahí se han ido introduciendo bastantes materiales de interés. Y nada más.